Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas. Antes de nada, en nombre del Partido Comunista y de Izquierda Unida de Palma del Río, queremos daros las gracias por estar aquí en este homenaje a uno de los grandes de la política española. Pero yo, antes de continuar con mi breve intervención, le voy a ceder la palabra al compañero homenajeado, Julio Anguita. Buenas noches y gracias por venir. Por un momento habéis tenido la virtud de haberme hecho sentir más joven. Pero quiero comenzar mi intervención haciendo unos comentarios sobre lo que ha pasado estos días, porque esos comentarios creo que van a ayudar a entender lo que está pasando. Cuando se supo que yo venía a este acto, en los medios de comunicación comenzó a aparecer la información de que yo volvía a la política. Y es normal. Cuando se cree que estar en política es ser concejal, alcalde, diputado o ministro, y que la política es simplemente las campañas electorales, a mí, que no me han visto desde hace 15 años, suponen que yo estaba fuera de la política. Y he estado trabajando, dando conferencias, charlando, impulsando movimientos, diciendo lo que soy, dando información e informes y mis ofrecimientos al Partido Comunista de España o a Izquierda Unida. Porque cuando un ser humano mira alrededor lo que está ocurriendo y no le gusta, y al no gustarle decide pelear, ya está haciendo política de izquierdas. Pero cuando otro ser humano mira a su alrededor, reflexiona y le gusta lo que está ocurriendo, o al menos dice esto no tiene solución, y pelea, está haciendo política de derechas, pero hace política. Pero hay un conjunto de personas muy abundante que para mí constituyen la fiel infantería del sistema capitalista. Los voy a describir. Son aquellos que dicen que son apolíticos. Esos que miran, pero no quieren saber lo que están mirando. Esos que miran y dicen, yo soy técnico, como si la técnica, cuando la aplicase alguien, no sería ya político. No es lo mismo coger una azada para sembrar tomates que para hacer una fosa, para enterrar un cadáver. Aquellos que dicen que son profesionales, aquellos que dicen que la política es una cuestión que no tiene nada que ver con la economía. Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que a mí me dan miedo. Porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo. Intenté explicar a nivel universitario qué era la izquierda y planteaba que la izquierda se caracterizaba, primero hay una negación, no acepto lo que hay, en segundo lugar no lo acepto porque tengo una utopía que en muchos casos es técnicamente posible, como ya demostró Marcuse. Hoy se le puede dar de comer a toda la gente en el mundo, y se le puede curar enfermedades. Y después porque hay una práctica que consiste, entre otras muchas razones, en predicar con el ejemplo, en decir la verdad, bueno, un largo etcétera. Lo que pasa es que esas es mis convicciones. Yo soy de izquierda, soy comunista. Pero naturalmente yo tengo que conseguir que mi propuesta sea aceptada. Y ahí yo traigo a Sócrates, lo traigo aquí, porque Sócrates es el que consigue, al hablar con la gente, que aquello que para mí es evidente y que la gente lo sabe, pero no sabe que lo sabe, esto es muy importante, la gente sabe cosas, pero no, las tiene aquí muy confundidas, dispersas, y tú tienes que ayudarla a sistematizarlas, que es lo que hace Sócrates, alumbrar, ¿no? Entonces no hace falta decir, vamos con un programa de izquierda. En mis conferencias a veces me se han metido, nunca hablas de comunismo, ni pienso hablar, de socialismo, ni hablo. ¿Qué digo yo? Pues una cosa muy tonta. Oiga usted, mañana
vamos a hacer que se cumplan los derechos humanos. Te dicen los de derechas, porque esta experiencia la he tenido una vez que di una conferencia en Deusto, en la cena que hubo después. Sí, los derechos humanos. Digo, sí, todo. Derecho al trabajo, al pago de las horas extraordinarias, a la vivienda, a la salud, al subsidio en caso de desempleo. Esos son derechos humanos. Automáticamente llegamos a una conclusión. Derechos humanos y sistema capitalista son incompatibles. ¿He utilizado la palabra izquierda? No, ni falta que hace. Y yo soy de izquierda. Es decir, a ello coincido en eso. El programa, la propuesta, y lo he dicho muchas veces por escrito, que la gente hable en prosa sin saberlo, como el personaje de Molière. Pero ¿por qué tengo que ir por delante con las herramientas? ¿Es que acaso iba yo con las herramientas cuando estaba en la clandestinidad, o mis camaradas todavía, aquellos que sufrieron tortura? ¿Qué hablaba? De los problemas que tenían los españoles. ¿Iban con las herramientas por delante? Es más, cuando el sentimiento identitario tuyo lo basas en un símbolo, es porque no hay contenido. Esto es un problema muy profundo, porque tu identidad, tú la tienes, pero tu identidad se manifiesta no solamente por tus convenciones, el recuerdo, hay un partido ligado a figuras, dolores, etcétera, etcétera, es verdad, ¿no? Pero es porque crees que tienes que aportar la solución a los problemas, pero con una variante. Que ayer yo oí una expresión que no me gustó. Nosotros tenemos que darle soluciones a los ciudadanos. No. Nosotros tenemos que hacer posible que los ciudadanos solucionen los problemas, dando el instrumental. Porque esa visión de la política que yo he oído muchas veces, la izquierda defiende a los trabajadores, yo no. Mira, yo no defiendo a un trabajador que no vea conmigo en la manifestación, porque entonces yo soy el abogado de pobres. Y entonces tengo al trabajador tranquilo viendo la Champions League, mientras aquí tengo mi diputado enfrentando... No, hombre, no. Es decir, nosotros no resolvemos los problemas, entre otras razones, porque no hay economista ni político hoy, tú lo sabes perfectamente, que te salga a la pizarra y te haga una ecuación y resuelva el problema del paro. Imposible. Si no se incorpora a la ciudadanía. Desde hacía muchos años, científicos, analistas, personas doctas que estudian, venían anunciando que estábamos ante una crisis de civilización. Y los plazos han ido recortándose en los últimos tiempos a una gran velocidad. Decían, bueno, el horizonte es 2100, después el horizonte es 2080, 2060, y hace poco yo leí algunos informes de las Naciones Unidas que planteaban, es que el horizonte va a ser el 2030. Pues bien, esa crisis de civilización como consecuencia del cambio climático produce estas pandemias. Ya todo el mundo se conoce del mundo científico y los últimos informes que salen estos días es que la crisis del cambio climático está originando este tipo de pandemias porque hemos alterado el equilibrio de la naturaleza. Es decir, aquello que se anunciaba ya lo tenemos aquí, de bruces, y nos ha pillado de manera sorpresiva. Y además, para una civilización, la nuestra, que se creía que vivía en el mejor de los mundos y que creía que estas cuestiones de epidemias, de hambrunas y de crisis eran propias del tercer mundo. No, ya está, nada menos que en el primero. Claro, el problema de esto es la respuesta que damos, no los gobiernos solos. Los gobiernos solos no pueden dar una respuesta, necesita que la respuesta también sea social, de una mentalidad ciudadana que debe saber que ya no volveremos a tiempos pasados y que hoy tenemos que cuidar, primero, por los que más desfavorecidos son los primeros a la hora de que haya acopio de recursos para ellos, los que no tienen nada. Eso es primero. En segundo lugar, por mandato de las Naciones Unidas, por el mandato constitucional y porque es de justicia que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo tenga un trabajo, que tenga la alimentación, la educación y la salud. Y naturalmente el problema que en estos momentos se nos plantea es una pandemia, una economía que está sufriendo las consecuencias de tener nada más que una industria, el turismo, dentro de una generalizada crisis económica en todo el mundo y en Europa. Después nos encontramos con que está este déficit que ha llegado o va a llegar nada menos que al 9%. Y además, según criterio constitucional, los intereses de la deuda hay que pagarlos, este cambio que se hizo en el año 2011, hay que pagarlos con prioridad a otros gastos. Es decir, estamos ante una situación muy difícil en la que hace falta que el gobierno tire para adelante, el gobierno que sea, este u otro, que sepa que los más desfavorecidos no pueden aportar los sacrificios y que los que más ingresan sí tienen que aportar sacrificios, y una disciplina ciudadana de asumir que hay que buscar otras maneras de vivir.
desde las exigencias de que las necesidades y los derechos primarios estén atendidos. Esto supone una revisión de nuestro modelo de vida, que el despertar ha sido brutal. Y no valen en estos momentos los bulos, las maledicencias, las políticas rastreras e inmundas de aquellos que están inundando las redes, complicando una situación que es gravísima y que sobre todo, y termino con esto, en otros países de Europa donde la oposición está apoyando a sus gobiernos, aquí nos encontremos en una tarea de francotiradores. Realmente lo de que España es diferente es verdad, pero simplemente en el sentido peor del término. Lo más unidos posibles, con los cambios en el gobierno, con las elecciones, con la lucha política sana, y digo sana en el sentido de preparar alternativas. No se puede hacer política con el insulto, con el bulo, con la mentira. Eso es indigno. Hagamos política con la crítica, por fuerte que sea, con la oposición, con las manifestaciones y con alternativas. Yo lo que he visto, el gobierno ha tenido sus fallos, naturalmente. Se ha dormido en los laureles en los primeros momentos con el tema del coronavirus. Creyó que esto no puede enfrentarlo. Eso ha sido un fallo. Pero después yo he visto a unos ministros que están dando la cara. Y en crisis anteriores yo no he visto salir todos los días ministros explicando dónde está la situación. Es un gobierno, además, que ha puesto en marcha determinadas medidas, y entre las que va a aparecer este mes el subsidio para los que no tienen nada, que me parece una medida imprescindible, que tenía que haberse tomado antes, pero no se ha tomado. Se va a tomar ahora. Me parece que el gobierno en estos momentos está asumiendo esa responsabilidad con los medios que tiene y con los errores que ha tenido. Y en este caso, mientras el gobierno siga en los hechos que podemos calificar de positivos, hay que apoyarlo. En eso es nuestro gobierno. En aquellas cosas en que el gobierno falle, tenemos que criticarlo y oponernos a ello. Pero con el análisis de lo que hace, no con el análisis de la ideología por delante, que se está acusando de que el gobierno pone la ideología por delante. El gobierno está tomando decisiones basadas en criterios científicos que le dicen los expertos. Es muy fácil para el ser humano en momentos de crítica buscar a un culpable. Esa es la mejor manera de suicidarse colectivamente. ¿Cómo sería esa fórmula de reforma fiscal que propone? Una reforma fiscal, persecución de los paraísos fiscales, acabar con los privilegios a la hora de pagar impuestos, que los que más tienen que paguen más. Vamos, la cosa está clarísima. Una fiscalidad fuerte. Acabo de mencionarle a usted el ejemplo de Estados Unidos, y cuando yo le he puesto como ejemplo el caso de Estados Unidos, ya estoy diciendo que me parece que es algo que hay que poner aquí, porque sitúa el problema. Los gastos sociales van a aumentar, y para mí los gastos sociales son lo primero, lo más importante. Incluso si no se cumple el mandato constitucional del artículo 135 que reformaron el PSOE y el PP, a la limón los dos. Los gastos sociales son fundamentales, más los gastos en investigación, más los gastos sanitarios. Y después tejido productivo, pero para eso un tejido productivo que no esté al albur de los criterios de lo que está ocurriendo con una pandemia, sobre todo el turismo. Otro tipo de tejido productivo, que sea más rentable, que sea más difícil, que aguante mejor las crisis que puedan venir, y sobre todo el acopio de recursos que hace falta para ayudar a las propias empresas, y esto está en quien tiene dinero. Y yo iría mucho más, incluso nacionalizar la banca, pero vamos, baste con lo que estoy diciendo, o sea que yo no me he escurrido, le he puesto un ejemplo que creo que hay que seguir, que el que más tiene, tiene que pagar. Julián Guita, muchas gracias, que vaya bien. Gracias. Esta última que hemos escuchado fue su última intervención antes de fallecer. Os confieso que ha sido muy difícil montar ese audio porque escuchar todos los discursos y actos y demás de Julián Guita es imposible seleccionar mensajes y demás, porque todo lo que dice y lo que ha dicho siempre Julián Guita, la verdad que nunca ha tenido desperdicio. Las compañeras y compañeros de Julio, en Palma del Río, teníamos claro dónde llevar la exposición de fotografía. Aquí, en este sitio, en uno de los barrios más emblemáticos de Palma del Río, un barrio obrero, barrio de trabajadoras y trabajadores, barrio que ha sufrido la barbarie del franquismo y la posguerra. Ejemplo, esta casa, la Casa Túnel. De mujeres trabajadoras y luchadoras incansables, un barrio con mucha dignidad, donde su gente se siente orgullosa de pertenecer a él. En esta plaza
en este lugar de memoria, junto al memorial en homenaje a los 18 palmeños que sufrieron y murieron, la mayoría de ellos en los campos de concentración nazi. Y sus fotografías, las fotografías de Julio, están expuestas en esta denominada Casa Túnel, esta vivienda de arquitectura social en Palma del Río durante el franquismo, de gran valor arquitectónico y patrimonial, y que forma parte de la memoria de este pueblo. Estamos convencidos y convencidas que al compañero Julio le habría gustado el lugar que hemos elegido para homenajearlo, en este lugar de memoria. Esta exposición que organiza Izquierda Unida y el Partido Comunista recorre la trayectoria política y humana de Julio Anguita. Imágenes que reflejan el Anguita político, pero también el amigo, el maestro y el camarada. A continuación, y ya para finalizar, voy a pasar la palabra a la compañera y al compañero número 1 y número 2 de la candidatura por Córdoba por Andalucía, a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Él es José Manuel Gómez Jurado. Este compañero, historiador, memorialista, va el número 1 en la candidatura por Córdoba como independiente. Él es de Podemos. Y Rosa María Rodríguez Ruz, la número 2 de la candidatura por Córdoba, ella es de Izquierda Unida Andalucía. Esta jurista de Montilla es un referente, es una referente en la lucha por el feminismo. Muchas gracias. Bueno, no te preocupes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero, para mí es un auténtico honor, un auténtico privilegio estar hoy aquí en un homenaje a Julio Anguita. Un referente en la lucha de la clase obrera, un referente en la lucha de los derechos humanos, y para mí es realmente emocionante estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación a las compañeras. Yo quería resaltar de Julio Anguita algo que decían sus compañeros, aquellas personas que lo conocían, decían de él que vivía la política con corazón, con cabeza y con pasión. Me van a permitir que les diga que creo, sinceramente, que el momento en el que nos encontramos es un momento en el que todas y todos nosotros necesitamos corazón, cabeza y pasión para abordar los retos que tenemos enfrente. Además de estos tres elementos, hay algo que también nos enseñó a hacer muy bien Julio y que incluso en esta última audición que hemos escuchado nos habla de eso. Nos habla de la unidad. Cuando queremos conseguir un bien común, es muy necesario a veces tener que renunciar a algunas de nuestras pretensiones para conseguir de una manera más fuerte y más unánime ese bien común. Entiendo que el momento en el que nos encontramos nos está requiriendo, nos está demandando con mucha fuerza esa unión. Eso es lo que hemos intentado en hacer por Andalucía. Hemos intentado, en esta confluencia en la que en la que ya estamos presentes diferentes partidos, entendemos que es muy necesaria la lucha por ese bien común, aunque en el camino cada una de nosotras, cada una de esas organizaciones, pues se haya dejado algo en el camino. Esta forma de unirnos es, además de necesaria, una forma de hacer un homenaje, de dignificar ese mensaje que Julio nos dejó de unidad, ¿no? Sabéis que Convocatoria por Andalucía, allá por el año 86, bajo ese paraguas, confluyeron también muchos partidos, entre ellos el Partido Comunista de España, y desde entonces esa alianza inquebrantable ha estado presente en nuestro país, ¿no? Defendiendo los derechos y las libertades de las personas, de la mayoría social, de las personas más vulnerables. Y esto, las personas de izquierda estamos muy acostumbradas a ceder, ¿no? En base o en favor de ese bien común. Lo hacemos fundamentalmente por nuestra visión del mundo, por nuestra visión de la política y de la sociedad. Lo hacemos por nuestra defensa y porque realmente creemos que la única forma en la que todos y todas podemos salvarnos es invertir
defender lo público. Es la única forma de redundar en el interés o en el bienestar de la clase trabajadora. Y lo hacemos porque realmente cada uno y cada una de nosotras apuesta por un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo más feminista, en el que todos y todas tengamos cabida, en el que todas las vidas valgan igual y en el que todas las personas puedan aportar de forma igual, puedan aportar su capital humano sin distinción de sexo, de raza o de cultura. Y esto lo tenemos que decir muy claro y muy fuerte en este tiempo, porque hay muchos y muchas que se están empeñando en abrir brechas que nos separan en raza, que nos separan en sexos, que nos separan en clases, que niegan cosas evidentes y que fomentan con esos discursos de odio llenos de xenofobia y de misoginia, que fomentan ataques violentos, que cuestan vida, y eso tenemos que pararlo. Es muy importante la unión, lo que os decía, ¿no? Los retos que tenemos que abordar son fundamentales para nuestra supervivencia al fin y al cabo. Tenemos que procurar un sistema de derechos públicos, de educación pública, de sanidad pública, un sistema de cuidado en los que las personas no tengan que elegir entre ir a trabajar o cuidar a su persona enferma o dependiente, o eso no les cueste la vida, es decir, esas jornadas maratonianas en las que las mujeres mayoritariamente tienen que dejarse la piel trabajando fuera de casa y luego abordando las cuestiones del hogar o cuidando a personas que dependan de ellas. Tenemos que luchar por una enseñanza pública, que no deje a nadie atrás, que no cierre líneas en colegios públicos, porque eso también redunda en la España vaciada. No podemos pretender tener pueblos llenos de niños y de niñas con una mano y con la otra cerrar colegios. Tenemos que luchar por una sanidad pública, llena de servicios para todos y para todas. No podemos desviar fondos públicos, que es lo que están haciendo determinados amigotes del Gobierno, a entidades privadas. Porque cuando la salud se convierte en un privilegio, cuando es un negocio, ahí tenemos un verdadero problema. Porque eso es una enorme brecha de desigualdad entre las personas y eso tenemos que evitarlo. Tenemos que luchar por un sistema público de pensiones. Es una deuda que tenemos con muchos y con muchas de los que estáis esta noche aquí, que luchasteis con el alma, con el cuerpo, que os dejasteis la vida para levantar un país que salió de una dictadura franquista en la miseria. Y con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo, conseguisteis sanidad pública, servicios públicos, educación pública. Y todo eso hoy está en juego, incluidas vuestras propias pensiones. Es una deuda y es una obligación que tenemos con las personas mayores de este país. Tenemos que hacer todo esto con políticas feministas, que no pueden dejar atrás a las mujeres. Ese capital humano ya lo hemos perdido demasiado tiempo y nosotras no vamos a dar un paso atrás. Ese mensaje negacionista de las violencias machistas que día tras día tras día nos encontramos en los medios de comunicación y que contrasta tanto con la realidad de este último mes, que ha sido fatídico, en la Feria de Córdoba, agresiones sexuales, la mujer apuñalada en Montemayor, en el resto de Andalucía. Señores, la violencia sí que tiene género, porque las que morimos somos nosotras. Y no podemos permitir que nadie nos niegue esa realidad o que intente difuminar la causa de la violencia machista, que no es otra que el machismo, ese fatídico artefacto sobre el que se sustenta la sociedad patriarcal. Tenemos que plantarle cara a eso porque en ello nos va la vida y además de la vida nuestros derechos. No podemos olvidar quiénes han puesto palos en las ruedas para que este gobierno central abortara cada una de las propuestas que hacían para mejorar la vida de las personas. No podemos olvidar los votos a favor en contra de los ERTES, los votos en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Eso no lo podemos olvidar. No podemos olvidar que todas esas iniciativas planteadas por el Gobierno central
en Andalucía se han encontrado con un freno, y ese freno lo tenemos que quitar, porque todas esas medidas ya estamos viendo cómo han redundado en un bienestar, en un beneficio de la clase trabajadora, con el aumento de los contratos indefinidos, por ejemplo. Por todo ello, y por otras muchas más cosas que todas y todos ya sabéis, por todo ello es necesaria la unidad. Es muy necesario que nos creamos que nuestro único patrimonio para ser fuertes es estar unidos y unidas. Y eso es lo que tenemos que demostrar el día 19 cuando vayamos a meter el papelito en la urna. Tenemos que votar con memoria, ¿vale? Espero poder contar con todo vuestro apoyo y me voy a dejar la piel para intentar ser parlamentaria y defender todo aquello que os preocupa y todo aquello que os perturba vuestra vida diaria, en la medida de mis posibilidades y en la medida de las posibilidades de mi fantástico compañero con el que estoy súper contenta de compartir esta aventura, José Manuel. ¿Vale? Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un poco incómodo lo del sol aquí dando en la cara, ¿no? A ver si baja un poco. Una visera o algo. Bueno, lo primero de todo, lo dicho, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí en un acto homenaje a Julio Anguita. Porque yo si estoy en política, en gran medida es porque un día, viendo vídeos en YouTube, me encontré un discurso de Julio Anguita en Badajoz en 1999, si no me falla la memoria, en el que venía a plantear el significado de la rebeldía, ¿no? No se preocupe, ya queda poquito. Va a quedar además un poco raro la cámara, salí con la gafa de sol. Voy a parecer que voy a empezar a rapear en cualquier momento. Bueno, como decía, es muy especial para mí, porque yo sí estoy en política, en gran parte es por el referente que supuso Julio Anguita para todas nosotras. Además, el hecho de estar aquí con todas vosotras, con la gente de Izquierda Unida, del Partido Comunista de Andalucía, con la gente de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Palma del Río, para mí supone una emoción enorme. Como he dicho, Julio Anguita hizo que mi generación, parte de mi generación, entendiese también la política en otras claves. A veces nos perdemos en debates, sobre todo la izquierda somos especialistas muchas veces en perdernos en debates y en discusiones, ¿no? sobre lo particular y sobre cuestiones que a veces nos hacen entrar en discusiones que no deberían hacernos. Julio fue uno de los que nos enseñó que la única forma que tiene la izquierda de defenderse es, como ha dicho mi compañera, unida. Porque la derecha tiene los oligopolios mediáticos, tiene el poder económico, tiene las empresas, y nosotros solo tenemos dos cositas, que son los votos y la gente en la calle. Y eso solamente se consigue si vamos juntas. O vamos juntas a las elecciones, o nos pillan separados. Pero sobre todo una de las cosas más importantes que tiene Julio Anguita, yo como historiador y como además memorialista, como ha dicho la compañera, una de las cosas más importantes que aprendí de Julio es que la memoria no es útil porque la memoria bien empleada puede ser revolucionaria. Y si hacemos un poco de memoria en este país, nos dijeron que había un montón de cosas que eran imposibles de conseguir. Nos dijeron primero que era imposible que llegásemos a estar casi a punto de superar al PSOE. Lo conseguimos. Estuvimos casi a punto, nos quedamos a poco más de 500.000 votos de superar al PSOE. También nos dijeron que era imposible que consiguiésemos la unidad entre la izquierda. Lo conseguimos una vez y lo hemos conseguido otra vez en Andalucía, porque era lo que la calle nos demandaba. También nos dijeron que era imposible entrar en el gobierno. Y entramos. Joder, si entramos.
También nos dijeron que era imposible subir el salario mínimo una vez estaba en el gobierno. Y lo hicimos. Entramos y subimos el salario mínimo. Y ahora las encuestas nos están diciendo que es imposible que la izquierda gobierne en Andalucía. ¿Sabéis lo que le tenemos que decir a las encuestas? Váyanse al carajo, porque aquí hay un pueblo digno que va a luchar y va a pelear por entrar en el gobierno, porque la izquierda en Andalucía tiene que pelear por entrar en el gobierno, no por no desangrarse, sino por gobernar, porque para eso nos sentamos, discutimos, costó todo lo que tuvo que costar, pero aquí estamos, juntas, Rosa y yo, pateándonos toda la provincia de Córdoba para llevar a todos lados el mensaje de la defensa de los trabajadores de Sumosol, que tienen toda la dignidad del mundo concentrada en ese valor que le están echando en defender no solamente la dignidad suya, la dignidad del trabajo, sino también en defender que la industria no se la tienen que llevar de aquí. Si lo que quieren es que no se vacíe la provincia, la industria la tienen que dejar aquí. Por eso vamos a pelear. Vamos a pelear también, como ha dicho mi compañera Rosa, por una sanidad pública de calidad. Porque no es concebible que una cosa como la sanidad, como la salud, esté en manos privadas, esté en manos de las empresas. Pero no solamente la vamos a defender, no solamente vamos a defender lo que tenemos, sino que vamos a ir a ampliarla. Vamos a trabajar en temas de salud mental, en ampliar la salud mental, en ampliar temas de fisioterapia, de salud bucodental, porque todos tenemos gente a nuestro alrededor a la que no se puede permitir eso y que solamente podemos permitirnos, por ejemplo, salud mental si tenemos dinero, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque básicamente ahora en Andalucía, y eso lo tenía muy claro Julio, en Andalucía y en toda España, pero ahora que estamos hablando de Andalucía, hay dos modelos que se están contraponiendo. El modelo de la privatización, el modelo de extraer todos los beneficios que son públicos y privatizarlo. Es decir, básicamente embolsarse en muy poquitas manos lo que es de todas y de todo. Y luego hay otro modelo que lo que pretende es democratizar todos los espacios de la sociedad y de la vida. Democratizar la economía, democratizar las empresas, democratizar la sanidad, democratizar la educación pública. Y eso era algo que Julio defendía siempre. Julio tenía la capacidad de explicar cosas muy complejas, como puede ser el tema de la industria, el tema de la sanidad, lo explicaba en palabras muy sencillas. Nosotros tenemos que decirle a nuestros convecinos y a nuestros vecinos, no, si no hace falta ser comunista, yo lo soy, ustedes lo son, pero no hace falta hacerlo para apoyarnos. ¿Usted defiende la sanidad pública? ¿Usted defiende que se democratice la economía? ¿Usted defiende que se democratice la enseñanza pública? Entonces, ¿la opción política de esa gente cuál es? La nuestra, por Andalucía. Y sin extenderme mucho más, porque creo que como hemos dicho, ahora ya que no tengo el sol dándome en la cara, que ya por lo menos me podéis ver la cara, simplemente quería daros las gracias por habernos invitado, deciros que vamos a dejarnos la piel, porque Julio Anguita, si algo tenía, era que huía mucho de las cuestiones que tuviesen que ver con ensalzar su figura personal, sino que lo que Julio Anguita creo que defendía mucho más, y lo sabéis quienes lo conocíais personalmente, era la defensa de un programa. No tanto de su figura, sino la defensa de unos valores, de todo lo que tiene que ver con ampliar la democracia. Yo me voy a quedar, para terminar ya del todo, con una reflexión que hizo Julio cuando le preguntaron ¿qué significa o qué es ser de izquierda? Y Julio respondió, ser de izquierda significa llevar la democracia hasta sus últimos extremos. Yo me quedo con esa frase. Muchas gracias por todo. Espero que podamos hablar ahora más tranquilo y comentar todo lo que hemos estado trabajando aquí. Muchísimas gracias por estar aquí y salud, República y por Andalucía.